El charro negro. En un rincón pintoresco de México, donde las montañas verdes se funden con el cielo azul y los campos de maíz se extienden hasta donde alcanza la vista, había un pequeño pueblo, conocido por sus festividades vibrantes y su calidez humana. Ese pueblo, aunque modesto, era famoso por su celebrada fiesta anual en honor a los charros, los hábiles jinetes en la región. El centro de atención de cada fiesta era un joven charro, llamado Francisco, cuyo nombre resonaba con respeto y admiración en cada rincón del pueblo. Francisco era un joven apuesto y carismático, con una destreza en el manejo del caballo que parecía sobrenatural. Su elegancia y valentía en el rodeo lo habían convertido en una leyenda viviente. Cada año, en las festividades, se le veía con su sombrero adornado con plumas y una chaqueta de cuero adornada con bordados dorados, deslumbrando a los espectadores con su habilidad y estilo. Sin embargo, bajo su apariencia de héroe local, Francisco albergaba una ambición que superaba los límites de la honestidad. La fama y la fortuna que habían acumulado ya no eran suficientes para él. En la soledad de su hogar, Francisco anhelaba aún más. Deseaba el poder absoluto, una riqueza que desbordara todas las expectativas y un estatus que lo colocara por encima de cualquier otro charro en la región. Una noche, después de una celebración particularmente grandiosa en la plaza del pueblo, Francisco se dirigió hacia las colinas que rodeaban el lugar. Allí, en una cabaña apartada, vivía un anciano, conocido por su sabiduría en artes místicas y su conexión con lo sobrenatural. Este anciano era una figura enigmática, con una apariencia descuidada, pero cuyos ojos reflejaban un conocimiento profundo y antiguo. Francisco, movido por su ambición desmedida, llegó a la cabaña, le ofreció una considerable cantidad de oro y joyas al anciano, en busca de un favor especial. Deseaba ser el mejor charro, no solo de su pueblo, sino de toda la región. Con voz temblorosa y cargada de ansiedad, Francisco solicitó al anciano que le concediera habilidades superiores a las de cualquier otro jinete, con la promesa de pagar un precio generoso. El anciano, con una mirada grave y cansada, aceptó el trato, pero le advirtió a Francisco que esto tendría un costo del poder. El poder verdadero, dijo el anciano, requiere más de lo que estás dispuesto a dar. Una vez que tomes este camino, no habrá marcha atrás. Francisco, sin prestar demasiada atención, selló el pacto con un apretón de manos. El anciano, sin más palabras, dejó a Francisco con una sensación de inquietud que él no quiso reconocer. Al día siguiente, Francisco despertó con una energía renovada. En los eventos de rodeo y en las competencias, su habilidad parecía haber alcanzado niveles sobrenaturales. Los espectadores quedaron asombrados por su destreza y su elegancia. La fama se expandió rápidamente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la ambición de Francisco se volvía más evidente. Su deseo de ser el mejor se transformó en una obsesión que lo llevaba a comportamientos cada vez más egoístas y despiadados. En las noches más oscuras, cuando la luna se escondía entre las nubes espesas, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos aldeanos afirmaban haber visto una figura sombría en los campos, y se escuchaba el sonido de cascos de caballo. Estas manifestaciones fueron atribuidas al crecimiento de poder de Francisco, pero pocos entendían la verdadera naturaleza de lo que había desatado. El anciano, que había hecho el trato con Francisco, regresó para reclamar su parte. En una noche particularmente oscura y tormentosa, apareció en el pueblo. Su presencia causó una alteración inmediata en el ambiente. Las luces titilaron, el viento se volvió gélido y los animales se pusieron inquietos. Los aldeanos vieron al anciano enfrentarse a Francisco en la plaza, y un silencio sepulcral descendió sobre la multitud. El anciano le recordó a Francisco el pacto que habían hecho. Él, tembloroso y desesperado, intentó negociar, ofreciendo más riqueza y poder, pero el anciano no cedió. La condena llegó de inmediato. Francisco, transformado por una nube de humo negro, fue arrastrado al abismo y su presencia desapareció de la vista. El pueblo quedó sumido en una tristeza profunda y una sensación de inquietud. Con la desesperación de Francisco, una nueva leyenda comenzó a formarse en el pueblo. Los aldeanos contaron historias sobre el charro negro,
un espectro que aparecía en las noches más oscuras. Se decía que Francisco había sido transformado en un jinete espectral, vestido con un traje negro y montando un caballo igualmente oscuro. Su sombrero estaba adornado con cadenas y su presencia estaba marcada por un aire de tormento eterno. El charro negro se convirtió en una advertencia viviente para el pueblo. Su aparición se describía como una señal de avaricia desmedida y de las consecuencias de buscar el poder sin tener en cuenta el costo. En cada noche oscura, especialmente durante las noches sin luna, la gente escuchaba rumores de su presencia. Los viejos del pueblo enseñaban a los jóvenes que el charro negro era un recordatorio de los límites que no se debe cruzar y de las consecuencias de no respetar esas fronteras. Cada vez que alguien mostraba signos de ambición desmedida o se desembarcaba en acciones deshonestas, el temor al charro negro se convertía en una preocupación constante. Los aldeanos empezaron a tomar precauciones adicionales, colocaban cruces en los caminos, realizaban rituales de protección y se aseguraban de enseñar a sus hijos la importancia de la humildad y la honestidad. Con el paso de los años, la leyenda del charro negro se convirtió en una parte integral de la cultura local. Su historia se contaba en cada generación, y el relato de Francisco y su pacto servían como una advertencia continua. Los visitantes del pueblo escuchaban la leyenda con asombro y respeto, entendiendo que aquel charro no solo representaba una advertencia sobre la avaricia, sino también un recordatorio de la importancia de vivir con integridad. En las noches en que el viento soplaba fuerte y las sombras danzaban en las paredes, los aldeanos miraban al horizonte con una mezcla de respeto y temor. Sabían que el charro negro seguía cabalgando en la oscuridad, su leyenda inquebrantable y su presencia perpetuamente en el borde de los pensamientos. La historia del charro negro continuaba siendo una lección sobre los peligros de la ambición desmedida y el mantener el equilibrio, el deseo y la ética. En cada sombra de la noche y en cada susurro del viento, el legado del charro negro sigue vivo, enseñando a todos la lección que Francisco nunca aprendió. Así que si escuchas un caballo relinchar en un humo negro, sabrás que el charro negro vendrá por ti. Y más, si no sabes manejar tus deseos de avaricia.